Buenas tardes, sean bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente al periodo 2026-1 de la Unidad Curricular Finanzas 2. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Es importante señalar que las actividades síncronas, si bien no representan ninguna ponderación dentro de lo que son las actividades sumativas, ayudan a aclarar dudas o inquietudes que en un momento dado pueda tener el participante en relación a la materia. Por eso es que es importante que ustedes participen, valga la redundancia, eh, en estas actividades porque les ayuda a comprender mejor cada una de las actividades evaluativas que se llevan a cabo en la unidad curricular. En ese sentido, vamos a hablar acerca de los indicadores financieros y en ese caso las implicaciones que tiene para una entidad y adicional a ello de las implicaciones, conocer cómo se aplican los indicadores financieros. Lógicamente, en este módulo vamos a ver los indicadores financieros básicos, los que más se utilizan y que ayudan a la organización en el proceso de toma de decisión. Comenzaremos por conceptualizar lo que estos significan. Se puede señalar que estas son herramientas o mecanismos que utiliza la organización para verificar la información de los estados contables y en ese caso evalúan la salud financiera de la empresa. Miden lo que es la eficiencia de la liquidez y de la rentabilidad y el nivel de endeudamiento que puede tener la empresa en un momento dado. Lógicamente, los resultados de la aplicación de estos indicadores financieros permiten a los directivos de la organización tomar decisiones informadas sobre los riesgos que representan y en ese caso cómo afectan la rentabilidad y facilitan de alguna manera la comparación de establecer el desempeño que ha tenido la empresa a lo largo de un periodo determinado o en su defecto frente a empresas que sean del mismo nivel o tengan la misma actividad económica. Partiendo de allí, vamos a hablar un poquito de cuáles son los indicadores. Tenemos primero que nada lo que son los indicadores de liquidez, que su importancia radica en que mantienen la vialidad financiera y permiten cubrir de alguna manera las actividades propias de la empresa sin vender activos apresuradamente. Las razones de liquidez realmente lo que hacen es medir la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo con la sola disposición de sus activos corrientes. Cuando hablamos de los activos corrientes, estamos hablando de caja, bancos, en ese caso cuentas y efectos por cobrar, el inventario y en ese caso los prepagados que forman parte de lo que es el activo corriente. Dentro de las fórmulas que se aplican en el estado de situación financiera para medir la liquidez, tenemos la que a continuación les detallo. Tenemos lo que es el capital neto de trabajo, que el capital neto de trabajo se mide al restarle al activo corriente los pasivos corrientes. El resultado que nos da significa que la empresa con la sola disposición de sus activos corrientes logra pagar sus pasivos. Esto no significa que todas las veces de positivo, puede dar negativo, y esto tiene un significado de que la empresa tiene poca liquidez. Cuando hablamos del capital neto de trabajo disponible, estamos hablando que es el mismo activo corriente, pero le restamos los inventarios y luego le restamos el pasivo corriente. Muchas veces cuando nos da, digamos, un capital neto de trabajo disponible negativo, significa que el inventario puede estar muy alto o que las deudas que mantiene la empresa con los proveedores son también altas. Entonces, esos dos indicadores de alguna manera miden cuál es la eficiencia que tiene si la empresa logra pagar sus pasivos con la sola disposición del activo. Luego tenemos lo que es la razón circulante, que en ese caso la fórmula que se aplica es el activo corriente entre el pasivo corriente. Se considera la relación 2 a 1, que es una relación si se quiere buena,
a partir de 2, debido a que eso significa que por cada 2 bolívares que tiene la empresa, debe un bolívar. Entonces, si da mayor a ese, digamos, a ese renglón, significa que la empresa tiene liquidez. Sin embargo, si da un rango menor, no necesariamente significa que la empresa no tenga liquidez, sino que de alguna manera puede tener los inventarios altos o puede tener las cuentas por cobrar muy altas. Y en ese caso, la empresa tiene que realizar, digamos, una gestión de cobranza más eficiente o convertir los inventarios en cuentas por cobrar o vender de forma de contado de manera de que ese dinero se genere en caja y banco. O sea, hay una serie de dispositivos o mecanismos que la empresa puede tener para lograr tener una razón circulante buena. En el caso de la prueba del ácido, que es la liquidez, sí, es un tipo de liquidez que, como ustedes pueden ver, está relacionado con el capital neto de trabajo disponible. También al activo corriente le vamos a restar el inventario y lo vamos a dividir entre el pasivo corriente. Se considera la relación 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que por cada bolívar que tiene la empresa, debe un bolívar. Entonces, fíjense que todos estos indicadores miden es la eficacia que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo con la sola disposición de sus activos. Si nos vamos a la prueba del superácido, que es la liquidez inmediata, en ese caso es solamente el activo disponible. Cuando estamos hablando del activo disponible, estamos considerando solamente la caja y el banco entre el pasivo corriente. Entonces, el significado que tiene esto es que si nos da un valor muy bajo, significa que la empresa, dentro de lo que es el efectivo, no tiene los suficientes recursos financieros para pagar sus pasivos corrientes. Entonces, todas estas razones circulantes lo que hacen, lo que permiten ver es cómo se está comportando la liquidez en una organización en un periodo determinado, basado en el estado de situación financiera. Otros indicadores que son importantes dentro de lo que es la medición de la salud financiera de la empresa, tenemos lo que es los, lo que se denominan las razones de actividad. Cuando hablamos de las razones de actividad, estamos hablando que evalúa la eficacia con la que una empresa utiliza sus recursos. ¿Qué significa esto? Que es cómo cancela la empresa a sus proveedores, lógicamente tomando en consideración las condiciones de crédito previamente pautadas con ellos, o en su defecto, cómo los clientes le pagan a la empresa, también tomando en consideración cuáles son las políticas de crédito que tiene la organización. Entonces, para ello se aplican los siguientes. Tenemos la rotación de las cuentas por pagar, que no son más que las compras a créditos entre las cuentas por pagar. Cuando hablamos de las compras, recuerden que en el estado de resultado aparecen lo que son las compras totales, pues tanto a crédito como de contado. Entonces, ahí en ese caso se tienen que tomar en consideración las compras a crédito. Si en su efecto, dentro del estado de situación financiera que ustedes vayan a realizar, que en ese caso ustedes son los que lo van a colocar porque es un estudio de caso, ahí en ese caso pueden colocar un porcentaje de esas compras que se realizan, qué porcentaje representa las compras a crédito. Entonces, aquí esta votación determina el número de veces que se alcanza a liquidar en un año los créditos concedidos. En ese caso, los créditos que nos han dado los proveedores a nosotros. El periodo promedio de pago son los 365 días del año por las cuentas por pagar entre las compras a crédito, y eso nos da como resultado el número de días o el promedio por el cual nosotros pagamos nuestras deudas. Por ejemplo, si ahí en ese caso nos da un promedio, eh, por ejemplo, de 60 días y la empresa, los proveedores nos dan a nosotros 30 días, eso tiene un significado que estamos pagando de forma tardía o a destiempo. Y eso puede traer como consecuencia que cierren los créditos o en su defecto eh, se realicen solo compras de contado. Entonces, fíjense que cada uno de esos indicadores tiene implicaciones en lo que es la salud financiera de la empresa. Tenemos la rotación de las cuentas por cobrar, que son las ventas netas entre las cuentas por cobrar, igualito. Ahí en ese caso significa que
cuántas veces nos botan las cuentas en un año, las cuentas por cobrar, y en ese caso esto tiene una significancia dentro de lo que es el capital de trabajo, porque si refleja una dotación baja, eso haría que exista una mayor inversión de capital de trabajo por otras fuentes, o en su defecto, si es una dotación muy alta, reflejaría un menor importe en el capital de trabajo. Entonces, fíjense que muchas veces estas, digamos, estas cifras que nos aportan los indicadores financieros nos van a dar a nosotros como indicadores de cómo estamos pagando, en ese caso, cómo nosotros estamos pagando a nuestros proveedores y cómo nuestros clientes nos están pagando a nosotros. Por eso es importante realizarlo. Y lógicamente el periodo de cobranza son los 365 días del año entre la votación de las cuentas por cobrar. Y eso nos va a dar las veces en el año en que se votan las cuentas por cobrar. Entonces, fíjense que esto mide es la eficiencia de cómo se manejan los recursos en la organización. Y en el caso de la rotación de inventario, que la fórmula es ventas netas entre inventario y el costo de venta entre inventarios, tiene significancia también porque también es la rotación que tiene el inventario para producir las ventas, que lógicamente esas ventas son las que nos generan a nosotros ingresos para la organización, bien sea a través de caja y banco o en su defecto a las cuentas por cobrar. Y lógicamente, si tiene la empresa una votación muy baja, eso puede generar consecuencias en la liquidez de la empresa. Cuando hablamos de lo que es las razones de solvencia, estamos hablando que estas miden el grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, y en ese caso, se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores y la misma empresa al tener comprometido su patrimonio o en su defecto su activo, pues. Entonces, muchas veces, al aplicar el endeudamiento general, tenemos que tomar en consideración el pasivo total entre el capital contable o lo que es el patrimonio, pues, multiplicado por 100, y eso nos va a dar un valor porcentual. Este valor es desfavorable si es mayor del 100%. Eso significa que dentro de las deudas que tiene la organización, bien sean deudas a corto plazo o deudas a largo plazo, tiene comprometido su patrimonio. Si nos vamos a lo que es el endeudamiento o el apalancamiento, es el total pasivo, pero en este caso es dentro del total activo, igualito nos va a dar una alícuota porcentual, y es desfavorable si esta es mayor del 50%. Porque ¿qué significa eso? Que se tienen comprometidos los activos, y entonces de alguna manera a la hora de que haya un problema o digamos existan debilidades en lo que es la liquidez de la empresa, se tiene comprometido la disposición de los activos a través de las deudas que tiene contraída la empresa con terceros. Cuando hablamos del índice de capital, estamos hablando del pasivo no corriente, que son nuestro propiedad, planta y equipo, dentro de lo que es el capital de trabajo. Fíjense que está relacionado con el capital de trabajo, que es un indicador de la liquidez de la empresa. Este refleja el porcentaje, en este caso, que tienen los pasivos a largo plazo dentro de lo que es el capital de trabajo. Y si la empresa tiene pasivos corrientes muy altos y en ese caso tiene poca liquidez y excede del 100%, pudiese ser que estos fondos sean utilizados para la compra de activos fijos, pero también puede pasar que esto no es así, porque cuando usted revisa los activos fijos y verifica que no se adquirieron, entonces ahí hay un problema de liquidez. Entonces se señala que el promedio debería estar menor que el 50% para este indicador. Luego tenemos lo que son los indicadores de cómo se reflejan las cuentas por cobrar en el capital contable. Como su nombre lo indica, simplemente refleja el porcentaje que tienen las cuentas por cobrar dentro del capital neto de la empresa. Se considera desfavorable si este es mayor a 40%. Igualito la parte de lo que tiene que ver con el activo fijo dentro de lo que es el capital contable, que refleja
cómo está representado el capital de la empresa dentro de lo que son los activos de la organización. Muchas veces, si el porcentaje se equipara a lo que es el capital neto, quiere decir que la empresa no posee solidez económica porque no tiene activos suficientes para afrontar compromisos a corto plazo. Entonces, si ustedes se pueden observar, cada uno de estos indicadores tiene una razón de ser dentro de las cifras que se manejan dentro de los estados financieros y el análisis que se le debe dar a esos resultados dentro de lo que es la entidad y la actividad económica que realiza la organización. Tenemos otros indicadores que son los indicadores de rentabilidad, que es la capacidad que tiene la empresa para producir beneficios durante un periodo determinado y es un indicador clave dentro de lo que es la eficiencia y el éxito financiero, porque en ese caso establece una relación entre lo que son las ganancias o recursos que tiene la organización a través que esos se van a ver reflejados, en ese caso en el estado de resultados. Cuando vamos a medir el margen de utilidad, vamos a dividir la utilidad neta entre las ventas netas y la vamos a multiplicar por 100. Entonces, en ese caso, esa alicota porcentual que nos da indica digamos, la alicota porcentual obtenida por las ventas y en ese caso, cuando esa relación nos da muy baja, puede ser causada por baja venta, puede ser causada por la poca rotación del inventario, de repente puede ser causada porque los gastos operativos estuvieron muy altos y eso tuvieron una incidencia dentro de lo que es la utilidad de la organización. Entonces hay una serie de factores que se tienen que tomar en consideración cuando ustedes vayan a realizar el análisis de este indicador. Cuando hablamos de la rotación del activo fijo, son las ventas netas entre los activos fijos y esta relación mide el grado de eficiencia alcanzado por la inversión realizada en activos fijos en relación a las ventas. Si en ese caso es una empresa manufacturera, ahí va a medir la eficacia de la rotación que ha alcanzado esa maquinaria que se tiene dentro de la organización, como por ejemplo dentro de las ventas que se haya ejecutado dentro de la organización. Cuando hablamos del rendimiento de la inversión, es la utilidad neta después de impuestos entre las ventas. Ahí en ese caso es para verificar al final de un periodo, después que se haya pagado toda la parte impositiva, cuál fue la utilidad real que tuvo la organización. El rendimiento de la inversión tiene que ver con el uso del activo total y finalmente el rendimiento del capital es la utilidad neta después de impuestos entre el capital. Entonces ahí en ese caso lo que mide este indicador es cuánto se han ganado los socios por cada bolívar invertido dentro de la organización y en ese caso lo que está generando para ellos. Si usted de repente le dio un porcentaje, por decir una cifra, unos 50 y el capital que se tiene es de 100.000 bolívares, por poner un ejemplo, en ese caso significa que usted por cada bolívar que usted invirtió se está ganando unos 50. Entonces, los indicadores financieros son importantes porque los indicadores financieros ayudan a la organización a medir la eficiencia que tiene esta organización. Y en ese caso, muchas veces sucede también cuando medimos la rentabilidad. Si hay empresas que pueden tener, digamos, un bajón en lo que es la utilidad, pero es algo coyuntural. Pero si se evalúa tomando en consideración todas las razones, lo que son las razones de liquidez y las razones de solvencia, muchas veces es que tiene un significado coyuntural, por factores externos que ha hecho que esa utilidad sea baja o que esas razones de rentabilidad sean bajas en un periodo determinado, pero desde el punto de vista de la liquidez y desde el punto de vista del endeudamiento, la empresa está bien desde el punto de vista de esas dos razones. Entonces, por eso es que se tiene que tomar en consideración para realizar el análisis de los indicadores financieros a la empresa en conjunto. Es importante señalar que el- los beneficios que traen los indicadores financieros a la organización tiene que ver con el proceso de toma de decisiones informadas, ya que proporcionan
datos cuantitativos objetivos que eliminan la improvisación en la gestión empresarial, diagnóstico de la salud financiera, como les vengo mencionando anteriormente en las explicaciones que les he dado, porque permite evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto y a largo plazo. Identificación de riesgos y oportunidades, porque ayuda a detectar áreas de bajo rendimiento, costos elevados o riesgos potenciales, así como tendencias de mercado para mejorar la rentabilidad. Evaluar el desempeño es medir la eficacia que tiene la organización en el uso de los recursos financieros y permite comparar los resultados inclusive con periodos anteriores para ver si en ese caso la empresa está mejor o en ese caso ha tenido debilidades en el periodo que se esté comparando. Otra beneficio tiene que ver con la comunicación con los stakeholders, ya que ofrece la transparencia a inversores, socios y bancos, facilitando la obtención de financiamiento y demostrando la viabilidad del negocio. Entonces, como ustedes pueden ver, los indicadores financieros tienen relevancia para la organización y su aplicación es importante realizar. De allí que tenga las siguientes ventajas. Facilita para analizar la evolución de una empresa, lo que son los objetivos, las metas a corto y a largo plazo. Permite conocer que también hace uso la organización de sus recursos financieros, muestra de forma clara y concisa el rendimiento de la gestión financiera. El análisis de los resultados permite detectar oportunidades de inversión. Adicional a ello, puede identificar una solución a las dificultades generadas por una mala gestión. De repente, si en ese caso tienen debilidades con lo que son los clientes debido a las cuentas que tienen altas, las cuentas por cobrar y eso le traje problemas de liquidez, allí en ese caso pueden generar políticas de cobranza más eficientes que permitan tener la liquidez en caja y banco, pues. Otra cosa es identificar las áreas de mayor rendimiento y aquellas que pueden ser mejoradas. Entonces, fíjense que hay un sinnúmero de ventajas que tienen los indicadores financieros en la aplicación de ellos y que de alguna manera van a ayudar al proceso de toma de decisiones de la organización porque ayudan a tener, digamos, una radiografía de lo que es la salud financiera de la empresa. Espero que les sea de utilidad para su actividad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.